bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid. Supongo que ya han estado en alguna ocasión. Si es la primera vez, pues igualmente bienvenidos, ¿no? Y esperamos que acudan con frecuencia. Tenemos muchísimos actos muy variados, los pueden ver por la página web, de manera que hasta los gustos más exigentes se pueden ver complacidos con la variedad de nuestra programación. Esto es un pequeño rinconín de Asturias en Madrid, conformado por este salón que nos acoge, otras instalaciones en el mismo edificio Asturias que se llama, y también por la Quinta Asturias, una finca que tiene el Centro Asturiano, que es Centro Asturiano de Madrid, a 25 kilómetros por la carretera de Extremadura. Como presidente, pues es un honor que tengamos este acto en un horario atípico, es verdad, porque generalmente lo solemos tener entre semana, es lo más frecuente, no exclusivamente, porque también organizamos actos como este algún domingo, pero no es lo más habitual. Pero estamos encantados y además es motivo de celebración la representación de este libro, Palabras de Lluvia. Es la segunda edición. La primera se presentó pues en abril de 2014, cómo pasa el tiempo, ya casi 5 años, y fue un acto extraordinario. Yo pude ver un poquitín a través del móvil la separata que se editó, hubo varias intervenciones, fue un acto plural, embellecido enormemente con una actuación artística de danza y de música indígena, gracias a un bailarín, a un coreógrafo brasileño, cuyo nombre ahora comentarán los compañeros, Gerson de Sousa, algo extraordinario, de manera que muy bien, y además con complemento del alteros, en esta ocasión no han podido venir, pero vamos, intervino también Gonzalo como director y otros cuantos gaiteros de nuestro grupo de baile, el Centro, que va cosechando éxitos y lo dirige un joven gaitero como es Gonzalo Fernández Ruiz de Zuazo. Bueno, para mí es un honor, una satisfacción muy grande este acto, Palabras de Lluvia. Yo tengo que felicitar a la editorial Irene, representada aquí por su directora, Consuelo Altable. Muchas gracias, enhorabuena, y cómo no, nuestras felicitaciones, nuestros parabienes también a la escritora, a la autora de esta novela, Palabras de Lluvia, a Cristina Menéndez, porque lo hace extraordinariamente. De hecho, me pidieron que hiciese el prólogo, uno de los prólogos, porque el otro está hecho por la presidenta de Survival International en España, que no ha podido acudir. Y entonces, como lo que mejor pude decir del libro está volcado en ese prólogo, pues con su permiso me voy a referir a esa primera palabra, que es un prólogo, a esa introducción, y además con esa mirada puesta en la palabra auténtica que es la propia novela, prólogo. Y si me lo permiten, pues lo tengo aquí un poco recogido en letra un poco mayor que la que figura en el libro, porque no dispongo de gafas. Es un honor prologar Palabras de Lluvia, una obra en la que se entreteje la realidad y la ficción a partir de la admiración, la imaginación y el sentimiento de una niña hacia su bisabuela. Esa niña es esta mujer que tengo a mi derecha, Cristina. Una novela en la que el espacio y el tiempo juegan un papel fundamental, en la que lo aparentemente distinto y distante se empareja con naturalidad y se disfruta. Una novela que combina con maestría lo individual y lo colectivo, lo histórico y lo legendario, lo mítico, lo mágico y lo cotidiano, el pasado, el presente y el porvenir, lo bueno y lo malo de la condición humana. Y todo con palabras de lluvia, esto es, de emociones, de sencillez, de renovación, de vida. Palabras de Lluvia es también una lluvia de palabras cordiales, hermosas, descriptivas, evocadoras, exóticas, algunas de las cuales se recogen en forma de glosario. Palabras ágiles, finas, emotivas, que en conjunto acreditan a la autora como una gran escritora con arrebatadora capacidad para conquistar al lector de principio a fin. Una verdad
total. Yo tengo que decir que disfruté muchísimo del libro. Me consta que Cristina Menéndez Maldonado es periodista apasionada por los reportajes de investigación, pero también por la narrativa, el guión y los cuentos infantiles. Su expresividad, sus dotes comunicativas, su placidez discursiva y su dominio del lenguaje perfuman toda la obra, una obra cercana y familiar en la que están vivas tradiciones y costumbres, imaginaciones y curiosidades, como la del can con olfato para las estafas y los malos contratos, o la del hombre mitad perruno que a medianoche aullaba como los chacales. Y hasta hechos que se adentran en el terreno de lo sobrenatural, algunos adscritos al plano mágico o quimérico, como la tenaz persecución a uno de los personajes por un fantasma del que no consigue librarse ni con ayuda de la extraña mujer que siempre llevaba tapado el ojo derecho, porque, según aseguraba, durante la larga siesta de una resaca, un espíritu ansioso por volver a la vida se lo había robado. Vargas Llosa, en su estudio sobre 100 años de soledad, al referirse a lo imaginario en la novela de García Márquez, dice que su carácter totalizador se deriva de abarcar los 4 planos que constituyen lo imaginario: lo mágico, lo mítico legendario, lo milagroso y lo fantástico. Pues bien, estos 4 niveles, de un modo u otro, están presentes en Palabras de lluvia y se entreveran con lo real objetivo u objetivado. Son, en definitiva, las puntadas reales y las ficticias a las que se refiere la propia autora. La narración se desarrolla a partir de la mixtura de los ejes de realidad y ficción, y siempre en honor a la valía de aquella mujer sorprendente que fue su bisabuela, y como homenaje a todas las mujeres valientes de todas las épocas, de todos los mundos, muy especialmente a sus ancestras. Mujeres, dice la propia autora, que tejieron con su sangre la memoria que hoy la recorre, agitada, ligera, salvaje y tan apasionada como la lluvia. Los recuerdos infantiles sobre la bisabuela, enriquecidos posteriormente con la imaginación y con la investigación, apoyada en un viaje a la tierra de los incas, permiten a la autora fortalecer sus raíces, elevarse identitariamente y, en cierto modo, asegurar su trascendencia. Poco importa lo que haya de real o de ficción en Palabras de lluvia, porque todo es auténtico, verdadero en el sentido literario y, por supuesto, hermoso. Con esta nítida verdad poética se urde esta novela, y concretamente, si parafraseamos a Saulo, con letras de viento, de fuego, de lluvia y también de tierra. Las de fuego son, estoy citando textualmente ahora, son tercas, pues se empeñan en llegar deprisa al corazón, igual que las de viento, pero las de lluvia son pacientes, se repiten una y otra vez, gota a gota, y a fuerza de costumbre terminan por volverse más bellas que las demás. Son, en cierto modo, letras y palabras cordiales, del latín cor cordis, corazón, emotivas, a veces apasionadas, en otras ocasiones acariciadoras, siempre sugerentes, naturales y cercanas. Por esta proximidad, por su carácter fundante, constitutivo, seminal y telúrico, a los 3 tipos de letras mencionados, habría que agregar, en mi opinión, las de tierra, presentes en toda la narración, sembrada de familiaridad, de cotidianidad, de sensibilidad, de respeto a la naturaleza, de veneración a la Pachamama alumbradora y unitiva, que aglutina lo esencial y lo eterno. Madre tierra, sabia y maestra, descubridora, que aquí y allá, en Perú y en Asturias, muestra toda su hermosura, su riqueza, su fuerza germinadora. Por eso ya en Asturias la Pachamama respiraba intacta en aquellas montañas tan bellas y frondosas como los valles sagrados que quedaron atrás. Palabras de lluvia es además un libro intercultural. Esto es algo muy importante, que establece puentes entre Perú y Asturias. Profundiza por un lado en las ricas singularidades y por otro, de modo fraternal, en lo mucho que nos une y nos configura, como a la propia autora. Y como escenario, la tierra, unitaria y diversa, como la propia humanidad. Y como escenario, una obra que nos invita a conocer el país andino, complejo y heterogéneo, la realidad indígena,
sus lenguas vernáculas, sus formas de vida, su rica cultura, su historia, su naturaleza palpitante, a un tiempo enigmática, mágica y magnética, como pude experimentar durante un viaje hace unos años, siquiera fuese fugazmente, sobre todo en Cusco, la Roma de América, y en Machu Picchu, la ciudad sagrada de los incas, y así me resulta fácil imaginar la transformación identitaria de Jonás, el curioso periodista inglés, un personaje de la novela, tras pasar una temporada con el alpaquero Saulo en aquellas bellas, energizantes y espiritualizadas montañas que acarician miles de estrellas. No menos hermosas, atractivas ni fascinadoras son las montañas y los paisajes asturianos, con variedad de rutas, valles, brañas y secretos. Por eso, aunque Teo, la protagonista del libro, sintió que se le iba el alma al abandonar su patria camino de España, encontró consuelo en aquella tierra verde, nuestra querida tierrina, en la que echó raíces. De hecho, las noches asturianas habían conseguido, según se dice en el libro, año tras año serenarla, y era precisamente en ese lugar, en un punto elevado de aquel valle, donde había recobrado sus lazos con la tierra y el cielo, donde volvió a reconocer los caminos. La Pachamama no era distinta de la que conocía, tampoco el río. No me queda sino celebrar enfáticamente palabras de lluvia, escrito con elegante, hermosa, sensible, inspiradora y ágil pluma, que se disfruta, como digo, de principio a fin, como la tormenta refrescante en la tarde calurosa. Muchas gracias y enhorabuena. Y ahora tiene la palabra la editora Consuelo Altar. Valentín, ¿qué decir ya? Muchísimas gracias. Cuando decidimos hacer esta segunda edición, y voy a pegar un salto en lo que iba a decir, se nos ocurrió contactar con Diana de Horna, que es la otra prologuista, que es la presidenta de Survival International, que ahora lo explicaré, y sabíamos que no había otra posibilidad más que fuera Valentín, el presidente del Centro Asturiano, porque habíamos sido tan acogidos. Había sido tan maravilloso el acto de que fuera abril, no me acuerdo en qué fecha, pero ya en la primavera, cuando estuvimos aquí, desde el primer día que vinimos a hablar con vosotros para ver la posibilidad de presentar esta novela, que si bien empieza en Perú y si bien empieza, la protagonista es una indígena que abandona su tierra, yo creo que a estas alturas de la vida, del mundo y de la energía y del universo, Teo es medio peruana y medio asturiana, pero por energía, por su propia energía. Y es un honor que nos hayas hecho este prólogo, a nosotros como editorial, y yo creo que también a Cristina como autora, porque además puedo deciros que ha hecho un análisis y ha desgajado exactamente toda la historia del libro. Si después de leer este prólogo alguien no se decide a leerse el libro, pues es porque no es un momento, simplemente porque no es un momento, no por lo emocionante que suenan las palabras y lo hermoso que es escucharlas, porque si las palabras son hermosas cuando las lees, yo fíjate que he leído varias veces ese prólogo, escucharle ahora, decirlo con tanta pasión, me ha emocionado muchísimo, muchísimo, muchísimas gracias, Valentín. Y entonces vuelvo a dar, si me lo permitís, un salto para atrás porque estaba emocionada con tu lectura. En editorial conoció a Cristina María Menéndez Maldonado en el 2013 y nos trajo el manuscrito de Palabras de Lluvia, y desde el mismo momento que yo empecé a leerlo sabía que ese libro tenía que publicarlo porque era bellísimo, porque te hacía sentir que estabas en Perú, que yo también sí lo conocía porque había estado en Perú hace unos años, porque te hacía estar en Asturias, que tengo familiar no de sangre, porque creo que no solamente la sangre nos hace familia, nos hace la energía, tengo una familia muy querida, no de sangre, pero para mí son mis primas, ya mi tía y mi tío murieron, que son mis tías, están mis primas y las hijas de mis primas y las nietas de mis primas, que viven en Asturias, con lo cual, pues era como que me estuviesen llamando a la puerta diciendo, pero bueno, que lo tienes aquí. Y es un libro muy hermoso y fue un placer publicarlo.
Ha sido un placer leerlo y releerlo un montón de veces y fue maravilloso, como os digo, tener esta acogida que tuvimos en abril del 2014. Por eso, cuando estábamos el año pasado preparando esta segunda edición, teníamos claro qué queríamos hacer con el libro y quién queríamos que nos lo prologara. Porque al principio, bueno, Irene Editorial era tan primeriza en las labores de edición, como también era un poco Cristina en su vida de publicación, no de escritora, que tiene mucho recorrido y que tiene mucho fondo de armario, además, y mucho que sigue escribiendo. Y empezábamos las dos. Irene Editorial empezó su trayecto en 2012 y en 2013 se cruzaron nuestros caminos. Y yo agradecida, muy agradecida. Y bueno, eso cuando llegó la posibilidad de hacer la segunda edición, fue tan emocionante. Me dije, Cristina, que nos vamos a por la segunda edición, que nos vamos a por la segunda. Fue muy emocionante. Y entonces queríamos hacerlo más amplio, el libro, que llegara más, no solamente que llegara a más gente, sino que también nuestro agradecimiento como editora y como autora llegara a otras personas. Y por eso fue pensar inmediatamente en el Centro Asturiano. Y también pensamos en Survival International. Survival International es una, que lo debo decir fatal, Survival International, es una ONG que trabaja en defensa de los pueblos indígenas, sobre todo los pueblos indígenas aún no contactados, para que no sean contactados. Y como Irene Editorial es una editorial que entre sus principios está la solidaridad también, la conexión, y cada libro colabora o patrocina o madrina o apadrina un proyecto, pues cuando estábamos preparando esa primera edición, y yo le pregunté a Cristina que a quién apadrinamos, con quién colaboramos, con €1 de cada libro, por cada libro vendido, €1 va a una ONG, a un proyecto diferente. Entonces ella me habló de esta asociación, de esta ONG, que yo sinceramente hasta ese momento no la conocía, y la verdad que también ha sido una relación de mucha acogida y de mucho amor por parte de esta ONG a lo largo de estos 5 años de vida de Palabras de Lluvia. Y por eso también sabíamos que queríamos que nos acompañasen en la segunda edición, que nos acompañasen ellas. Y nos escribió el otro prólogo, nos lo escribió la presidenta de Survival International en España, Diana de Orna, que no ha podido venir entre otros motivos porque ella habitualmente no vive en Madrid. Y bueno, por distintas circunstancias, los representantes de la ONG en Madrid hoy no podían venir. Y me han pedido que por favor pues que os leyera el prólogo que ella escribió también para Palabras de Lluvia. Y si me lo permitís, os lo leo a continuación. Este prólogo, bueno, quería haceros un comentario, y es que nosotros cuando hacemos los prólogos de los libros no ponemos prólogo. No, siempre intentamos, de acuerdo con el autor del prólogo, encontrar alguna frase o algún sentimiento o alguna emoción de las que ha plasmado en ese texto para que titule el prólogo. De hecho, en el de Valentín, a mí lo que me lluvia de palabras cordiales, me encanta. ¿Te acuerdas que te lo comentamos y nos dijiste que sí? Y con Diana de Orna, pues lo mismo, le comentamos cuál era nuestra opinión, cuál era el sentimiento que más nos llegaba, y ella estuvo de acuerdo, y este prólogo se titula Voz indígena. Y os lo voy a leer. Durante mucho tiempo, las voces indígenas han sido presas de quienes las despreciaban por ser ignorantes, irracionales y letradas, presas de caucheros, caporales y terratenientes, que las han enterrado bajo el hambre y el terror, presas de quienes pretendían sacar partido en beneficio propio de aquellos territorios vírgenes que para los indígenas eran, desde hacía milenios, sagrados. También han sido presas durante más tiempo aún las voces de las mujeres. Su silencio, ahora empezamos a entreverlo, ha ido de la mano del silencio de los ríos, de los bosques y de todas las formas de vida que han sucumbido al utilitarismo y la ambición de poder. Este silencio doliente continúa hoy bajo el ruido de las máquinas que nos empuja a una huida frenética hacia adelante y nos impide unir, puntada a puntada, nuestro presente con el pasado.
Preservar ese recuerdo, mantener vivo el cordón umbilical que nos ha alimentado desde nuestros orígenes, se convierte en una tarea vital para Teo, la protagonista de Palabras de Lluvia. En España, lejos de la selva peruana que la vio nacer, la memoria será su única ancla que la salvará de la deriva espiritual a la que parece abandonarse el mundo de los blancos. Y es que la sabiduría de Teo no reside en los conocimientos que ella atesora, sino en una visión holística del mundo en la que nuestras frágiles vidas adquieren sentido dentro de un todo más grande, donde van insertándose como los infinitos retales de una colcha multicolor, su colcha. De Tamia, su abuela Lluvia heredará a Teo la personalidad indómita, la intimidad con la tierra y el escaso apego a los convencionalismos, cualidades extraordinarias en un tiempo y un espacio a los que Teo no pertenece. Serán precisamente esos rasgos los que la amargan a la vida cuando a su alrededor comiencen a resquebrajarse las certezas del racionalismo y las guerras, una tras otra, conviertan Europa en una tierra de náufragos. Cristina María Menéndez Maldonado ha tomado el relevo de Tamia, el de Teo, estas dos mujeres valientes a las que está unida por lazos de sangre, para hilar un relato que lentamente nos va empapando de ternura. En él, la historia se convierte en un viaje de ida y vuelta, de vueltas y revueltas. Y el pasado no se nos antoja detrás, sino dentro del presente, igual que el tiempo de las primeras y de las últimas puntadas acaba por encontrarse. Si para Teo era inconcebible sacrificar la memoria de sus antepasadas, para nuestra sociedad es perentorio recuperarla. De que lo logremos depende nuestro futuro, y sobre todo el de nuestros hijos y el de nuestras hijas. Las amenazas que pesan sobre la supervivencia de los pueblos indígenas en nuestros días son la triste confirmación de que hemos perdido una parte esencial de nuestra memoria, la memoria de aquello que nos hace humanos. Desde Sarregan, el movimiento global por los derechos de los pueblos indígenas, queremos celebrar esta segunda edición de Palabras de Lluvias. Con ella no es solo la historia de Teo lo que puede pervivir en el tiempo, es la voz de todas las mujeres indígenas la que resuena en cada una de sus páginas y seguro que encontrará eco en el corazón de aquellas personas que aún hoy ansían la libertad. Y yo digo más de que Diana no solamente es la voz de todas las mujeres indígenas, es la voz de todas las mujeres, que felizmente cada día estamos más acompañadas por las mujeres de los hombres, que entienden que sin los unos sin las otras y viceversa, este mundo es incompleto y que la unión de unas y de otros convertirá este mundo, en ese hogar, que era un hogar virgen para los indígenas y las indígenas, para los pueblos indígenas, y que ahora tiene que ser un hogar también virgen de amor para todos nosotros y todas nosotras. Y eso es lo que a mí me inspira también este hermoso prólogo de Diana de Orba. Y ya para terminar y dejar la voz y la palabra a Cristina, esa voz y esa palabra en la que se unen tantas voces y tantas palabras de mujeres, en las que se hace un homenaje a la voz, a la personalidad de esa mujer, en estos momentos en los que es tan importante que nos recuperemos, que nos sentemos y que estemos juntos, aquí, al lado, frente a ti, Cristina y yo, juntos, y ahí también todos nosotros y nosotras, que estemos todos juntos para ese mundo que queremos mucho mejor. Y solamente antes de pasarle la voz a Cristina quiero decir una cosita, y es que, bueno, una cosaza, no es una cosita, es una cosaza. Es que cuando estábamos con toda la emoción de preparar esta segunda edición nos llegó otra buenísima y maravillosa noticia. Habíamos presentado el libro de Palabras de Lluvia a los New Spanish Book en Europa para su traducción a distintas lenguas que no son el castellano. Entonces lo presentamos en el Reino Unido y el año pasado fue seleccionado como uno de los 18 mejores libros españoles y se presenta a los editores, distribuidores y libreros del Reino Unido para su posible traducción y distribución en esa lengua. Entonces simplemente os voy a comentar un poquito ya, aunque ya se le ha dicho tantas cosas, pero bueno, lo vamos a poner porque es muy importante la opinión de los lectores y las lectoras que de alguna manera estamos relacionados con este universo. Y nuestro universo está relacionado con Asturias porque de alguna manera somos, descendemos o tenemos amigos o amamos Asturias simplemente por el hecho de conocerlo.
pero también con Perú, pero que Perú es una parte, aparte de la parte indígena, es una parte en la que hemos llevado también estamos allí y estamos ahora relacionados con lazos de fraternidad con los habitantes de Perú en este momento, con los ciudadanos de Perú. Y esto es un poquito lo que piensa alguien que lo lee, que se mueve en una lengua que no es el castellano y que, bueno, que de alguna manera, qué efecto produce en una persona ajena a nuestro universo cultural este libro. Yo os voy a leer simplemente las cuatro líneas fundamentales del resumen de la lectora del panel del Reino Unido, que coincide mucho contigo, Leti. Palabras de lluvia está bellamente escrita, y muchos lectores se sentirán atraídos por el hecho de que se cuenta desde el punto de vista de una mujer indígena peruana. Además, la combinación perfecta de realidades físicas y espirituales es fascinante. El libro en general es una lectura alentadora por la forma en que enfatiza los lazos entre las personas. Y termina diciendo que el libro tiene potencial y que podría tener un gran número de lectores de habla inglesa. Que la autora de esta lectura, la panelista, es Hebe Povey, y es una traductora independiente de español en Londres y es investigadora en el Departamento de Culturas y Lenguajes de una universidad londinense. Y esto lo escribe sin haber leído tu prólogo, pero contienes muchas cosas. Y muchísimas gracias por vuestra paciencia en escucharme y cedo la palabra a nuestra protagonista, a Cristina. Bueno, ahora mismo estoy atacada. Sí, porque tantas cosas se dicen que... No, sí. Sí, pero para no porque se han dicho tantas cosas que estoy muy emocionada en este momento y bueno, quiero agradecer al Centro Asturiano que nos haya vuelto a acoger para esta segunda edición, a Valentín por su prólogo maravilloso que, bueno, cuando lo leí me hizo una ilusión enorme. También a Diana de Orna, que también en La Voz Indígena también me encantó ese enfoque de los indígenas que también están en mi corazón, porque mi bisabuela era indígena. Y bueno, por supuesto a Chelo por haberme dado la oportunidad de publicar Palabras de lluvia con Irene Editorial y ahora vivir esta aventura de esta segunda edición y del New Spanish Book. Y bueno, contaros que me emociona especialmente esta segunda edición y el tema del New Spanish Book porque a mí no me conoce nadie, nada más que mis padres y mis amigos. Soy una persona bastante anónima, no soy famosa ni nada de eso y el poder llegar hasta ahí demuestra que si se creen los sueños y la magia estamos destinados a encontrarla, es lo que es mi forma de pensar, siempre lo he creído así, hay que luchar por en lo que uno cree y yo soy así, moriré con las botas puestas siempre, ¿no? Luego, pues Palabras de lluvia es un homenaje a las mujeres y a mis ancestras, a todas las mujeres, como bien ha dicho Chelo, porque es para todas, no solamente para las mujeres indígenas. Y además, la literatura para mí tiene muchísimo de magia. ¿Por qué digo esto? Pues porque mientras estaba escribiendo Palabras de lluvia pasaron cosas con los elementos, con el fuego, la tierra, el agua y el aire, especialmente con la lluvia. Cuando firmamos el contrato el 6 de julio del 2013, no, del 2013, era un 6 de julio que hacía un calor muy, bueno, espantoso y empezó a llover torrencialmente. Con lo cual para mí fue una señal maravillosa y bueno, en la novela pongo precisamente eso, que la lluvia es una señal prodigiosa, así lo aprendí, eso lo dice Teo, la protagonista, y eso es lo que yo también creo, que la lluvia siempre es una señal prodigiosa y de hecho, siempre que hay lluvia estoy esperando alguna buena noticia porque llega. Y bueno, contaros que además es mágico porque hay algunos personajes que tienen vida propia. Hay otros que tú los creas a partir de una estructura, van surgiendo a medida que vas escribiendo, pero hay otros que nacen espontáneamente, de forma mágica. Eso me ocurrió mientras estaba escribiendo Palabras de lluvia una tarde que quería dormir un poquito porque había estado desde las 5 de la mañana escribiendo, estaba bastante cansada con muchas ideas en la cabeza y dije, bueno, pues voy a descansar un poco. Pues no pudo ser, porque empezó a desatarse una tormenta tremenda y me vino un nombre, Marmarú, el hombre del rayo. Y entonces dije, me tengo que levantar rápidamente a escribir.
Y entonces conté la historia de un hombre que era indígena, que había perdido uno de sus pies por un rayo, y él fue contándome su historia poco a poco, y yo no dejaba de escribir y decía, bueno, este hombre está vivo, ¿dónde vive? Porque realmente la literatura tiene eso de magia, ¿no? Y Marmarú es uno de esos personajes que nacen y que te roban el corazón de alguna manera, ¿no? Bueno, luego también comentaros que, a ver que no me pierda el hilo, que Palabras de lluvia lo que trata es de construir un universo en el que la madre naturaleza no está desconectada todavía de los seres humanos. Hay personajes, como este que os cuento, Marmarú, que pueden leer las señales entre el cielo y la tierra. Es algo que siempre me importa mucho en todo lo que escribo, en la parte más espiritual de todo, porque creo que el ser humano no es solamente la materia, es mucho más, es también espíritu, y es importante alimentar eso en la literatura, es algo, y la magia, lo fantástico, lo legendario, como ha comentado también Valentín. Por otro lado, también comentaros que bueno, el personaje de Teo, que es mi bisabuela, fue una indígena que vivió en la selva peruana de Ucayali, y que siempre me interesó desde muy pequeña, porque mi padre, cuando tenía yo 7 años, pues me dijo, ¿tu bisabuela descendía de los incas? Bueno, a lo mejor no era así, ¿eh? Mi padre está ahí, y no sé yo si será eso verdad o es un poco imaginación, como somos muy imaginativos en esta familia, pues a lo mejor es eso. Pero a mí me fascinó su historia, y sobre todo que siempre iba con su machete y su pistolón. Incluso yo creo que se vino aquí a España con el machete y el pistolón, aunque aquí no hay selvas que achicar, ¿no? De alguna manera. Y bueno, ese personaje, que es personaje y a la vez es una persona real, me enamoró desde muy pequeña, y decidí escribir su historia cuando tuviese un poquito más de soltura. Lo intenté varias veces, y no fue hasta que viajé a Perú que la historia nació como una ráfaga de lluvia, algo mágico. Por eso digo que la literatura es mágica. Y bueno, no quiero ya enrollarme más, simplemente deciros que para los que no hayáis leído la novela, pues que si os apetece, yo encantada, y que todos los comentarios que podáis hacer, buenos, malos, regulares, lo que sea, yo estoy abierta, porque de lo que se trata es de aprender, y quiero aprender cada día. Para mí la literatura es también una forma de vida, y bueno, yo creo que nunca se deja de aprender y de vivir aventuras a través de las letras. Lo que sí voy a hacer ahora es leer varios fragmentos de Palabras de lluvia que van a ser preliminar para unas danzas en honor a la Madre Tierra en un primer momento, que es una especie como de performance, y luego una en honor a la lluvia. Yo os digo, aunque somos muy poquitos, que siempre que se baila esta danza nos llena de bendiciones. Yo siempre lo digo porque es así. La persona que baila, que es Gerson de Sousa, al que yo agradezco siempre, es mi pareja, agradezco siempre el que esté ahí bailando para las presentaciones y haciendo el esfuerzo que eso supone, porque es que es muy mágico como lo hace, y en especial en este caso, esta danza a la lluvia tiene mucho de espiritual, como he dicho antes. Y eso quiero que os llegue, que esas bendiciones os lleguen también a vosotros, que nos bendiga a todos, y que realmente nos llene de regalos y sorpresas maravillosas. Así que, bueno, paso a leer este primer párrafo, y luego llevamos la mesa para allá y ya él bailará estas dos danzas, a la tierra, a la Madre Tierra y a la lluvia. Así que muchísimas gracias por venir a todos. Gracias. Bueno, también una cosa que se me olvidaba es que hace unos días han hecho un programa de radio en el Rincón de las Letras, en Libertad FM, y ha estado hablando María Jesús Leza, que hablaba precisamente de lo que ha comentado Valentín, de ese carácter totalizador que decía Vargas Llosa sobre 100 años de soledad, y bueno, decía que tenía todos esos elementos, y a mí me emociona mucho, tanto en el caso de Valentín como lo ha comentado, que haya todos esos elementos cuando yo he sido totalmente inconsciente a la hora de escribir, pues es algo muy mágico, es algo muy bonito. Así que muchísimas gracias. Gracias. Que menos mal que se lo decís los demás, pero como se lo digo yo a mí, no sé qué es su editor. Es que tampoco creo que se lo estoy diciendo, menos mal que cada día tengo más apoyos. Bueno, este primer texto se refiere a la Madre Tierra. Luego voy a leer otro texto que ya he empezado a leer antes Valentín, que es sobre esta conexión entre Asturias y Perú, que tiene mucha
muchas cosas en común, y el tercero, como digo, es el relativo a la lluvia. Bueno, allá voy. Su huerto estaba sembrado en espiral, el símbolo de la Pachamama. Su abuela decía que de ese modo la tierra y las semillas se abrazaban y ni las tormentas ni el viento las podían separar. Hay dos cosas que no debes olvidar cuando siembres, le explicó la abuela. El quintu, como ofrenda a la madre tierra, y dar gracias por los frutos que vendrán. Después de eso solo queda esperar. La Pachamama protegerá la simiente. ¿Y cuándo podré recoger los frutos, abuela? Cada semilla necesita un tiempo para crecer, igual que cada mujer necesita un tiempo para hacerse sabia. No quieras aprenderlo todo hoy. El camino está bajo nuestra piel, mi niña. Estate tranquila. Cuando naciste, tus raíces se amarraron fuertes a la tierra, bien lo sabes. Ella te mostrará el camino, llegado el momento. Bueno, y ahora nos queda el... que luego sigo con otra lectura. Ponemos la mesa también. Bueno, esta es una danza, un performance para un poco una ofrenda, lo que es a la Madre Tierra. Y ahora vamos a ver una danza en honor a la lluvia, pero antes voy a leer esto que os digo para que le dé tiempo a cambiarse. Antes de nada voy a leer un párrafo que ya has empezado tú a leer, Valentín, sobre Asturias y un poco de esa conexión. Las noches asturianas habían conseguido año tras año serenarla.
y era precisamente en ese lugar, en un punto elevado de aquel valle, donde había recobrado sus lazos con la tierra y el cielo, donde volvió a reconocer los caminos. La Pachamama no era distinta de la que conocía, tampoco el río, aunque jamás viera delfines en ayer. El espíritu de todas las cosas permanecía intacto en aquellas montañas y sentía vivo el Kausai, la energía vital, sagrada, que anima la naturaleza y que tantas veces mencionó la abuela. El cielo y la tierra, la lluvia, las estrellas, los animales y las plantas, todo tiene su aliento, todo es sagrado. En todos estos años había aprendido a respetar el pulso de la vida, sus procesos y cambios, pero nunca como en aquel momento había sentido una conexión igual. Cada minuto de su día le recordaba en la sencillez de los quehaceres cotidianos que todo, hasta lo más simple, es venerable. Y ahora ese fragmento de la danza de la lluvia, que es como además se inicia la novela, y es en la voz de Teo, mi bisabuela, un poco sus palabras. Tania significa lluvia en el lenguaje de mis ancestros, y así se llamaba mi abuela. Ella solía decir que si llueve cuando nos llega la hora es un privilegio, pues no hay mayor plañidera que el cielo abierto y la humedad de las corrientes. Por eso, cuando vienen las tormentas de agua, por abundantes y atronadoras que parezcan, siempre pienso que es ella que me manda mensajes desde los nevados y me recuerda que las tempestades y seísmos son los gritos de dolor de la Pachamama. Nací en Ucayali, en el departamento de Loreto, y aunque mis padres se trasladaron enseguida a Arequipa y no había conocido otra realidad que la de la capital, la abuela lluvia me recordó todo lo olvidado. Ahora reconozco las señales de la tempestad igual que las de la calma, pues ambas han sido creadas por el gran Dios Viracocha. A él le ofrezco el quintu, igual que a la tierra y al cielo, al diluvio o a las montañas. La lluvia siempre es señal prodigiosa, un privilegio para los que saben ver. Así lo aprendí.
Pues nada, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Sí, A ver, unos pues. problemas de la música. Pero muy bien, Pero muchas se ha gracias. solventado muy bien la música. Bueno, Se ha solventado. Nada, muchísimas gracias a Precioso todos. acto, Gracias. precioso libro. Muchísimas gracias. Igualmente, gracias.